Emprender en algo que te apasione. ¿No te ha pasado que tú te preguntas qué es lo que me apasiona, a qué me quiero dedicar y sientes como esa presión de a qué te vas a dedicar en tu vida que realmente te guste, que disfrutes cada uno de tus días? Pues en el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Gabriel Rodríguez, bienvenido. Gracias por invitarme, Estamina. Con Gabriel vamos a hablar de este importante tema que yo sé que muchos de ustedes tienen la duda. Y aquí tenemos a Gabriel que nos va a contar un poquito de su trayectoria y cómo ha llegado a descubrir su pasión y a vivir en el día de hoy de eso que él decidió a lo que se quería dedicar por el resto de su vida. Bueno, gracias por invitarme aquí al podcast. Me siento súper bien y sobre todo también para llevarle el mensaje a los demás emprendedores que nos ven en el podcast. Orgullosísimo de representar, ¿verdad?, en la parte de lo que es la industria de la música y también esos nuevos emprendedores que, al igual que yo, salen cada día con sus nuevas ideas. Bien, vamos a entrar en materia de una vez. De una vez. Gabriel, ¿cómo tú te diste cuenta que la música era lo que realmente te apasionaba? Mira, realmente desde niño en mi casa se juntaban las familias a cantar y a tocar. Entonces yo sabía que eso era lo que ya desde pequeño me gustaba. En Navidad yo me subía en una mesa a cantar villancicos. Entonces yo sabía que algo de la música era a lo que yo me iba a dedicar. Yo sabía desde muy pequeño qué era lo que yo quería hacer. Yo quería ser artista, yo no sabía qué, si era, en ese entonces estaban los Backstreet Boys y los NSYNC, entonces en ese momento tal vez yo quería ser un Justin Timberlake, pero después cuando uno va evolucionando ya va como encajando en la idea. Pero sí, siempre supe qué era lo que yo quería hacer. Cuando estuve en el colegio, que la gente dice, vamos a estudiar, ¿qué tú vas a estudiar? Ay, yo no sé si ingeniería o derecho. Tú me preguntabas, ya yo sabía. Y lo supe desde primaria. Ay, pero mira qué bien, porque tú tocaste un punto, que eso es bueno que los emprendedores se lo lleven. Desde niño le gustaba. A veces tú tienes algo por ahí escondidito que tú dices, wow, siempre me ha gustado hacer tal cosa, pero no le has visto no has tenido esa visión de verlo como un potencial negocio. Y yo entiendo que eso es como súper valioso, el tú ponerte, como irte hacia atrás. ¿Qué tú disfrutabas cuando tú eras niño? Porque incluso a mí me pasó también. Mi pasión, a mí me encantaba dar clases. Y las primas mías no disfrutaban eso y yo como que quería, vamos a jugar a dar clases. Y me encanta capacitar. Entonces, yo coincido contigo que también yo descubrí mi pasión de esa manera. No sé qué tú opinas, Nole. Sí, totalmente. No, a mí no es que me gustaba dar clases, pero sí me gustaba ayudar. Y nos reuníamos, explicaba la tarea y como que yo me sentía tan bien cuando la gente entendía y yo tenía la capacidad de transmitirle. Entonces, no lo veía como algo de que hacer a largo plazo, pero ahora que lo estoy haciendo me di cuenta que realmente era lo que me gustaba hacer. Entonces, otra pregunta que tengo, que va por esa misma línea, ¿cómo tú lograste convertir esa pasión en un negocio, verdad? Porque estamos en un podcast de emprendimiento. Es importante eso, porque del lado de mi madre, la familia son como los artistas. Entonces, del lado de mi papá eran los negociantes. Entonces, yo iba donde mi abuela, había fiesta, había cosas, baile, canto. Cuando veía los hermanos de mi papá, era negocio, todo negocio. Y a mí me llamaba la atención, siempre me llamó la atención, porque desde pequeño yo sabía que yo veía la música desde el punto de vista artístico, pero me llamaba mucho la atención porque yo veía mucho en TV y ustedes saben que en NTV daban los making of de cómo los artistas lograban hacer los videoclips y eso. Y yo siempre me llamó la atención como, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo yo logro que se pueda grabar un video? ¿Cómo un equipo de producción puede lograr un video de Luis Miguel que era todo al máximo esplendor? Entonces, yo en algún momento, me imagino que en mi adolescencia, porque miren, ahora les voy a contar una anécdota corta, y era que yo desde la adolescencia le enseñaba a tocar a los amigos míos del colegio, y entonces ellos me pagaban y ya yo tenía mi dinero en la Ya merienda. era negociante. Entonces desde ahí ya yo tenía como, no lo veía así como negocio como tal, pero ya yo sabía que tenía una habilidad para generar ingresos. Y eso fue como lo que ya ahí me di cuenta como que, espérate, me gusta mucho la música, pero también me gusta ir al cine, me gusta
ver baloncesto y eso. Y así fue como que fui enfocándolo. Ahora que yo estoy como en mi más adulto, pero pensando como hacia atrás, como decía Patricia, había muchas cosas que yo hacía que eran parte del emprendimiento que uno lleva el día de hoy. Excelente. Y tú sabes que hay muchas personas que dicen, ay, emprender en algo que te apasione, yo no me voy a ir por esa línea porque eso no deja dinero. Y seguramente en el área de la música te pasó mucho, porque mucha gente dice que de la música no se puede vivir. Entonces yo quiero que tú nos cuentes como en qué te ha favorecido el hecho de tú ser perseverante, el tú decir, eso me apasiona y por ahí es que yo voy. ¿Cómo te ha favorecido eso en tu negocio? Me ha favorecido porque cuando tú decides algo, cuando tú dices yo quiero ser o voy a ser, ya tu mente se programa para lograr eso que tú quieres. Entonces ahí fue cuando yo decía, en algo de música yo voy a florecer. O sea, en algo de la música, de la industria, porque miren, cuando nosotros estábamos más o menos en los años 2000, 2005, la industria había crecido mucho, pero localmente en nuestro país no entendíamos cómo funcionaba. Entonces, a medida que uno fue creciendo y que yo también fui viendo todas las aristas de donde se puede trabajar en la música, es súper grande. Entonces, llevar en la pasión lo que ya me gustaba y el hecho de yo decidir que era lo que yo quería, era lo que me iba a ayudar a impulsar. Excelente. Y mira qué buen punto, porque tú lo mencionas, que desde siempre tú sabías que sí, que tú ibas a florecer, que eso también es muy importante, tener esa seguridad de que tú poniendo de tu parte realmente tú lo vas a poder lograr. Es difícil porque cuando tú confías mucho, tú no sabes lo que vendrá detrás. Y tú mantienes como esa firmeza en lo que tú decides, pero tú lo dices sin saber a los retos que tú te vas a enfrentar. Gabriel, y dentro de esa seguridad que tú dices, ¿no hubo alguien en algún momento o algo que te hiciera dudar de seguir por ese camino? Sí, muchísimas situaciones a uno le van pasando en el medio. Cuando tú vas creciendo y tú te das cuenta que no es tan fácil ser un Justin Timberlake, cuando tú te das cuenta el costo de producción de un disco, lo que cuesta un videoclip, lo que cuesta lanzar una carrera como artista, tú dices, no, yo no voy a hacer esto. Porque entonces, ¿cómo genero mi capital para poder crear un disco desde cero? Pero he visto muchos ejemplos de colegas que han logrado, por ejemplo, conocemos a Pamel Sí. Mancebo. Pamel lo Buenísimo. cuenta claro en sus entrevistas, que él, por ejemplo, tocaba con Chichi Peralta y lo que fuera entrando de ingreso con Chichi o con Ilegales, con quien él tocaba, eso era parte de su capital para emprender en sus discos. Entonces, claro que todo el mundo, y en mi caso tuve momento de tirar la toalla, pero había alguna chispa que me decía, espérate, tú no te puedes quedar así, tú no lo puedes así. Las ideas siempre venían muchas veces, no necesariamente de que yo tuviera directo pensando en algo de música, a veces jugando baloncesto con los muchachos o a veces practicando un deporte, me llegaba una idea, pero de que sí tuve muchísimo tiempo. Y creo que eso nunca va a desaparecer porque somos vulnerables. El emprendedor es una persona que constantemente entra en la vulnerabilidad por diversos cambios, tanto de negocio, tanto hasta de clima, de situaciones que se pueden presentar. Pero siempre me mantuve firme en la decisión. Y como que la pasión te persigue y eso es lo mismo que te va motivando en el día a día. Claro, la pasión es lo que entra, es como ese booster que tú necesitas diario, a pesar de que el negocio va cambiando. Como te decía, tal vez en mi adolescencia yo quería ser un cantante, pero a medida que fue surgiendo, entraron, ¿verdad?, otras ideas donde tuve que ser profesor, donde tuve que trabajar en una emisora de radio, tuve que tocar en muchísimos bares, restaurantes, bodas, todo eso. Pero a medida que uno va viendo, o sea, la importancia de tocar estos diversos puntos que tiene la industria de la música, te ayuda a ver dónde entonces enfocarte al 100%. O sea, que es necesario para un emprendedor de cualquier ámbito tocar varios puntos, a pesar de que sepa que su pasión es algo en específico. Entonces, yo quiero como calmarle la ansiedad a esos emprendedores
que piensan que no pueden vivir de sus negocios. Entonces, como que tú nos digas qué equilibrio tú has hecho entre rentabilidad, porque eso es que tú vives, y la pasión. ¿Cómo tú has combinado eso de manera que tú digas, yo puedo vivir de esto y tengo rentabilidad de las cosas que yo hago que me apasionan? Primero, cuando la gente ve la pasión con la que tú haces lo que a ti te gusta, eso va a generar una necesidad en el otro. El otro te va a querer tener. Y esa necesidad se convierte en rentabilidad muchas veces. Porque, bueno, por ejemplo, me ha pasado que yo le he dado clase a niños y lo ven otras madres y dicen, pero yo quiero ver que mi hijo también tenga esto. Y entonces, pues ahí entraba esa rentabilidad. ¿Qué tú harías? Me decían, profe, ¿qué tú haces? O sea, ¿cómo yo hago para que tú estés en mi casa? Entonces, esa necesidad iba creando más ideas en lo que yo tenía, porque yo decía, pero esta madre quiere que yo esté aquí, pero esta madre también quiere que yo haga esto, y así iba generando. Yo decía, cómo puedo burlar la física, la ley de física, está en varios, ¿verdad? Sí, es el mismo. En varios sitios, en diversos lugares al mismo tiempo. Y eso va generando esa necesidad. Entonces creo como que así hacía el equilibrio entre esas cosas. Gabriel, y tú que tuviste la dicha de descubrir tu pasión desde pequeño, ¿qué consejos tú le darías a todos esos emprendedores para que puedan descubrir su pasión? Siempre pensar en algo que a ti te guste. ¿Qué cosa tú harías gratis en tu vida? O no gratis, ¿qué cosa a ti no te cuesta tanto hacer? Por ejemplo, yo recuerdo el testimonio de una madre que me decía que su hija estaba conmigo en clase de piano y decía, yo no sé qué le gusta a mi hija. Ella se preocupaba mucho por eso. Y yo le decía, ¿y qué? Le preguntaba, ¿qué ella hace? Bueno, ella le gusta ver mucho series y eso. Y le digo yo, sí. Me dice ella, sí, le gusta ver mucho series. Y yo le pregunté, ¿y ella estudia idioma o algo así? Me dijo, no. ¿Y ella sabe inglés? Sí. Y digo yo, ve, tiene una habilidad. Pudo aprender idiomas viendo series. Para mí es dificilísimo eso, aprender inglés o cualquier idioma viendo series. Entonces, tal vez esa niña, sin saberlo, en ese momento ya había desarrollado una habilidad o tenía esa habilidad. Entonces, eso es lo primero. Esas cosas que a ti te gustan hacer, que no necesariamente, porque por ejemplo, como decía Noeli, a ella le gustaba ayudar. Pero después, ¿cómo tú encuentras en qué te gusta ayudar? ¿En qué te gusta? ¿En dónde está el servicio? En ayudar a los demás que se impulsen, en caminar al otro, de un punto A a un punto B. Entonces, esa necesidad, muchas veces uno dice, bueno, me gusta hacer jugos, pero ¿qué es lo que me gusta del jugo? Prepararlo, comprar la fruta, venderlo. ¿Cuál de todas, de esas cosas que uno hace al vender jugo? Mira, y qué bueno que tú lo mencionas así, porque lo que yo pienso es que hay que ser muy reflexivos en ese proceso, como ver que de lo que tú haces en tu día a día, qué te gusta, de ir atrás y pensar, ver tus fortalezas, ver las habilidades. Y eso es como mucho de la línea que nosotros vamos enseñando en todas las formaciones que damos para que aprendan a descubrir su pasión. Entonces, me parece que estamos muy alineados por ese lado. O sea, yo quiero que tú nos compartas, ya después de que la persona tiene su pasión, ya descubrió que por ahí es que quiere ir. ¿Qué consejo tú le das entonces para que impulse esto como un negocio? Muchas veces el sacrificio de hacer las cosas es lo que te va a ayudar a impulsarte. Cuando tú te arriesgas en el negocio y haces cosas que tú no te imaginaste que tú ibas a hacer y tú ves que tiene un resultado, ya sea, no sea el que tú quieres en el momento, es ahí donde tú tienes que ir convirtiendo eso, ese riesgo ya, hacer lo propio tuyo y ya convirtiendo en esa idea de negocio. En mi caso, por ejemplo, quien me despierta la idea, ya per se, aunque yo ya sabía que me gustaba enseñar y ayudar por medio de la música a los demás, fue alguien en la universidad, un amigo que me dijo, men, pero ¿por qué tú no te dedicas a hacer esto? Como que ya tú lo haces de manera formal. Entonces a mí me llamó la atención porque él estaba viendo algo que yo no estaba viendo y era la pasión de lo que hablamos ahorita, que él la veía, pero tal vez como era algo cotidiano para mí, yo no lo veía. Entonces, cuando tú tienes ese feedback de otra persona que ve la pasión con la que tú haces las cosas, entonces ahí es donde tú tienes que, vamos a decir, como que agarrarte de esa fe y empezar tu negocio. O sea, tú dirás, bueno, ¿qué yo puedo hacer? Estoy aquí en mi casa sentado. ¿Cómo yo puedo emprender?
obviamente que tal vez en ese mismo momento te pueden llegar ideas, pero tú muchas veces necesitas de otros factores que te ayuden a impulsar esa idea. Ya sea de comentarios externos, ya sea de personas que ven lo que tú haces, y muchas veces el feedback de ti mismo, que siempre y es necesario tú hacerte como ese análisis FODA de cómo estoy haciendo, qué no estoy haciendo, qué necesito mejorar. Que para que sepan, el análisis FODA son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Son las iniciales del FODA, que tú puedes hacer ese análisis de ti para identificar todo eso que te caracteriza y que tú puedes utilizar para negocio. Bien. Nada, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Podcast de Estamina. Para nosotros fue un placer recibirte y gracias también por esos consejos tan acertados que le diste a toda nuestra comunidad de emprendedores. Muchas gracias a ustedes y a los emprendedores que sigan disfrutando de los consejos de Estamina. Y cuéntanos entonces tus redes sociales para que... Mis redes sociales son el Profe Gaby, @el Profe Gaby, con Y al final, y Boombox, no Boombox, Boom, BUMBOX. Como quiera, lo vamos a poner aquí en los comentarios para que ustedes también lo puedan tener. Y entonces, cuéntanos así de manera resumida los servicios que tú ofreces para que tengan una idea de toda la gama. Sí, hay 2 emprendimientos. Bueno, ya pasó a mi pyme, ¿verdad? Entonces, uno el Profe Gaby, que se encarga de clases particulares de música a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y también Boombox, que se encarga de la producción de eventos, sobre todo en la parte de sonidos, para cualquier tipo de evento que ustedes tengan. Así que escriban. Bueno, gracias por acompañarnos en un podcast más de Estamina. Recuerden que si quieren volver a ver a Gabriel en otro episodio, nos lo pueden decir en los comentarios. Si quieren que hable sobre otro tema de emprendimiento o de música directamente, también cuéntenos sobre qué otros temas quieren que nosotras les hablemos o qué anécdotas les han pasado parecidas a las de Gabriel. Y nos vemos en un próximo episodio de Tu Dosis de Estamina. Bye, bye.